Bienvenidas y bienvenidos a Daybreak, el espacio del Colegio de Contadores Públicos del Ecuador, donde las ideas se transforman en estrategia y el conocimiento impulsa liderazgo. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro análisis a fondo. La mesa de trabajo hoy está, digamos, cubierta de documentación técnica. Es de ese tipo de información que requiere acción inmediata por parte de todos los departamentos financieros y tributarios del país. Así es. Y no es para menos. Exacto. Porque hoy, 27 de febrero de 2026, la Administración Tributaria Ecuatoriana ha emitido una directriz que, cambia todo el mapa de retenciones. Lo reestructura por completo. Totalmente. La misión para este espacio es desglosar la resolución número NAC-DGRGCC26, con 9 ceros al final y un 9. Este documento, que acaba de ser emitido por la Directora General del Servicio de Rentas Internas, actualiza de forma integral los porcentajes de retención en la fuente del impuesto a la renta. Y es importante aclarar que esta actualización no surge del vacío, no es un capricho. La resolución deroga la normativa anterior, la del 2024, respondiendo a una necesidad directa de la Administración tributaria de ajustar la recaudación anticipada a la realidad fiscal y económica de este año. Claro, el flujo de caja. Exactamente, el flujo de caja del Estado. Para quienes gestionan el flujo operativo y el cumplimiento normativo en las empresas, comprender el trasfondo de estos ajustes es fundamental. Y hay que destacar que todo este análisis detallado es posible gracias al material técnico oficial proporcionado directamente por el Colegio de Contadores Públicos del Ecuador. Una institución con la cual estamos colaborando estrechamente para traer esta información. Y ese respaldo institucional garantiza que el nivel de detalle técnico que abordaremos hoy sea el adecuado, el que exige el gremio contable. Definitivamente. Es información validada y estructurada para los profesionales. Y además, para la audiencia que sigue fielmente estas actualizaciones normativas, es imperativo anunciar que esta exploración exhaustiva es apenas la primera parte. Es la primera de una serie de 3 entregas dedicadas exclusivamente a la coyuntura tributaria actual. Hay muchísimo terreno normativo que cubrir. Demasiado. Pero a ver, el punto de partida más crítico, y creo que es lo que tiene a los contadores corriendo hoy, es la fecha de entrada en vigor. Esta resolución rige a partir del 1 de marzo de 2026. O sea, pasado mañana. Literalmente pasado mañana. Lo cual deja un margen de maniobra operativamente nulo para los equipos de tecnología y los implementadores de software contable. Es que el desafío de parametrizar sistemas ERP, actualizar todas las matrices tributarias y además modificar los esquemas de los comprobantes electrónicos en 48 horas es logísticamente inviable. Especialmente para el volumen de transacciones que manejan los sujetos pasivos calificados como agentes de retención. Es una locura operativa. Por suerte, y precisamente por esto, el documento incluye una disposición transitoria única, que otorga una especie de respiro operativo. Un salvavidas. Un salvavidas, exacto. Los comprobantes de retención que correspondan a transacciones realizadas entre el 1 y el 15 de marzo de 2026 podrán emitirse de manera excepcional hasta el 31 de marzo. Esa ventana de gracia de un mes es vital. Evita la paralización total de la cadena de pagos. Permite a los programadores realizar las pruebas en los ambientes de certificación del Servicio de Rentas Internas sin detener la facturación diaria de las compañías. Así es. Da tiempo para ajustar los XML sin frenar la economía de la empresa. Bueno, con ese marco de tranquilidad temporal establecido, es momento de estructurar esta inmensa tabla de retenciones. Podemos segmentarla en bloques lógicos, comenzando por la base piramidal. La franja del 0, el 1 y el 1.75%. Empecemos por la base. A ver, el nivel del 0%, donde básicamente la obligación de retener se anula, abarca áreas muy sensibles de la economía, como el sistema financiero y los programas de reinserción social de personas privadas de libertad. Claro, el tratamiento del 0% para los intereses pagados a instituciones bancarias o entidades de la economía popular y solidaria responde a regulaciones financieras de orden superior. Ahí la emisión del comprobante, sea físico o electrónico, ni siquiera es requerida en muchos casos. Es un mundo aparte. Totalmente. Sin embargo, el mayor volumen de transacciones en esta tarifa cero recae sobre un grupo muy específico, las adquisiciones a contribuyentes del régimen simplificado RIMPE, que mantienen la categoría de negocios populares. Y aquí hay un punto de dolor para las empresas.
Muy grande. El condicionante legal aquí es sumamente estricto. La retención cero aplica única y exclusivamente cuando el pago se respalda con un comprobante de venta preimpreso. Físico. Papel. Esa exigencia y formato preimpreso genera una fricción operativa constante en los departamentos de contabilidad. Pensemos en empresas modernas que buscan digitalizar al 100% su recepción de facturas mediante archivos electrónicos, automatizar todo. Pero al interactuar con un negocio popular del RIMPE, el personal de cuentas por pagar debe detenerse, procesar y archivar papel para validar ese 0%. Y evitar contingencias en una auditoría. Claro. Exacto. Es un choque entre la digitalización y la realidad de la base económica. Ahora, subiendo al escalón del 1%, el panorama se diversifica bastante. Sí, aquí la normativa agrupa sectores muy dinámicos. Por un lado, se ubican los servicios de transporte tanto público como privado, y ya sea de pasajeros o de carga. Y también entran los contribuyentes del RIMPE categorizados como emprendedores. Que son muchísimos hoy en día. Una gran parte del tejido empresarial así es. Pero el área que realmente merece un análisis más profundo en este 1% es el sector primario. La adquisición de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, forestal o bioacuático que se mantienen en su estado natural. ¿Bienes en estado natural? Exacto. Esto representa un eje fundamental de la economía ecuatoriana. Cuando un sujeto pasivo adquiere estos productos directamente del productor originario, el impacto tributario anticipado se limita a ese 1%. ¿Y tiene una razón de ser muy clara? Claro, esta tarifa reducida cumple un rol de protección. Protege la liquidez de los agricultores y ganaderos. Son sectores que operan con márgenes de ganancia muy ajustados y enfrentan ciclos de producción vulnerables a externalidades como el clima. Poniendo un caso tangible sobre la mesa para quienes nos sintonizan, imaginemos una gran procesadora de alimentos que compra toneladas de tomate o carne fresca directo en la finca del productor. En ese escenario, se retiene el 1%. El legislador busca no asfixiar la base de la pirámide productiva dejando el dinero en el campo. Es una inyección de liquidez indirecta. Exacto. Pero existe una exclusión notoria en la normativa aplicable a este sector primario, específicamente relacionada con el banano, que siempre tiene su propio trato, regido bajo un marco jurídico paralelo. El banano siempre es un caso de estudio aparte. La magnitud de las exportaciones bananeras del país y su compleja estructura de comercialización interna obligan a mantener su propio ecosistema legal. Todo dentro de la ley de régimen tributario interno, claro. Pero separado de esta tabla. Así es. Los pagos por la adquisición local de banano directamente a los productores no entran en esta resolución general. Tienen sus propias tarifas. La salvedad radica en que si la compra de esa fruta se realiza a un intermediario, alguien que no ostenta la calidad de productor originario, la transacción regresa al paraguas de esta resolución general. Ah, y ahí sí aplica el 1% de esta tabla. Correcto. Ahí aplica el 1% general. Por eso el agente de retención debe tener una trazabilidad impecable del origen de su proveedor, saber si es productor o intermediario. Y esa trazabilidad se vuelve aún más crítica al revisar la siguiente tarifa, que es el 1.75%, porque aquí la norma introduce un incentivo directísimo en la cadena de suministro. Un mensaje claro del SRI. Totalmente. Volviendo al ejemplo, si esa misma empresa procesadora de alimentos decide adquirir los insumos agrícolas a un comercializador, es decir, a un eslabón intermediario que no cultivó el tomate ni crió el ganado, el sistema eleva la carga impositiva al 1.75%. Y la lógica fiscal detrás de ese salto, del 1 al 1.75%, es un desincentivo a la intermediación excesiva. Te castigan por no ir a la fuente. Exactamente. Al gravar con un porcentaje mayor a los comercializadores, la política tributaria empuja a la industria a buscar líneas de abastecimiento directo con el sector rural. Aquí vemos cómo se utiliza la retención en la fuente no solo como un mecanismo de recaudación anticipada, sino como una verdadera herramienta de ordenamiento económico. Es la política pública actuando a través del flujo de caja diario de las empresas. Fascinante. Totalmente. Pero bueno, dejando el sector primario de lado, el análisis debe enfocarse en lo que constituye el gran motor operativo de cualquier corporación, el grupo intermedio del 2 y el 3%. Aquí es donde está el volumen transaccional fuerte. El día a día. El 2% actúa como la tarifa predeterminada para el sostenimiento de la infraestructura empresarial, cubre la adquisición de bienes muebles de naturaleza corporal,
energía eléctrica, primas de seguros, el arrendamiento mercantil o leasing y las actividades de construcción. Es que el volumen de comprobantes electrónicos procesados diariamente bajo este 2% es abrumador. Pensemos en una oficina. Todo el equipamiento, mobiliario, las computadoras, el inventario y los suministros tangibles que requiere una empresa para operar recae aquí. Resmas de papel, escritorios, todo. Todo lo físico. Y la correcta asignación de este código de retención en los sistemas ERP asegura que estas compras masivas fluyan sin generar pasivos ocultos por omisión de retención, porque un error aquí se multiplica por miles de facturas. Un riesgo de auditoría gigante. Pero más allá de estos bienes físicos tradicionales, la resolución actualiza el tratamiento para fenómenos económicos mucho más recientes. Por ejemplo, los mercados en línea. Las plataformas digitales, sí, los agregadores de pago y las aplicaciones de comercio electrónico tienen ahora una directriz inequívoca. La norma establece que deben constituirse en agentes de retención aplicando el 2% sobre sus propios ingresos. Se retienen a sí mismos, básicamente. Exacto. La Administración Tributaria asegura así el control sobre la gigantesca liquidez que transita por la economía digital, que antes era una zona un poco gris. Y en una línea muy distinta, pero dentro de este mismo 2%, se observa un manejo muy particular respecto a la sostenibilidad ambiental, específicamente el reciclaje de botellas de plástico PET. Este es un ejemplo brillante de cómo la naturaleza jurídica del perceptor modifica la norma. Si el sujeto que entrega el plástico es una persona natural, el reciclador de a pie, la retención del 2% se activa únicamente cuando sus ingresos acumulados en el ejercicio fiscal superen la fracción básica desgravada del impuesto a la renta. Se protege al reciclador de base. Así es. Se evita mermar sus ingresos de subsistencia diaria. Por el contrario, si el proveedor del material reciclado es una sociedad constituida, una empresa recicladora, la exención desaparece por completo. Ahí la retención del 2% procede desde la primerita transacción. Desde el primer centavo. Pero claro, ese control cruzado de los ingresos acumulados del reciclador exige una comunicación en tiempo real con las bases de datos del SRI. Para el colega que está en la oficina parametrizando el sistema, es un reto tecnológico considerable saber en qué momento el reciclador superó la fracción básica. Es un desafío inmenso para los sistemas de facturación. Sin duda. Escalando en la tabla aparece el 3%. En la práctica del control interno, este porcentaje funciona como la gran red de seguridad del sistema. ¿La regla por descarte? Tal cual. El artículo 3 establece que cualquier pago o crédito en cuenta no contemplado expresamente en los demás apartados debe someterse automáticamente a esta retención del 3%. Y la Administración Tributaria implementa esta tarifa por descarte para evitar lagunas legales, ante el surgimiento de nuevos modelos de negocio, aplicaciones o contratos atípicos que nadie previó. Todo lo que la ley no ha logrado tipificar aún con nombre y apellido, paga el 3%. Es el cajón desastre. Exactamente. Adicionalmente, este nivel agrupa servicios donde predomina la mano de obra, los honorarios de agencias de publicidad, los rendimientos financieros generales y un rubro que siempre, pero siempre genera observaciones en los procesos de auditoría. Uy, a ver, ¿cuál? Los intereses y comisiones generados por las ventas a crédito. Ah, claro. El dolor de cabeza de las casas comerciales. El financiamiento directo que otorgan las empresas comerciales a sus clientes incluye cargos que muchas veces se integran en la factura principal sin el debido desglose. Te venden el electrodoméstico y te suman el interés en una sola cuota. Y ahí viene el problema. Cuando el auditor tributario revisa la transacción y detecta que el cliente o el agente de retención no retuvo el 3% sobre ese interés implícito o explícito, se levanta una contingencia enorme por falta de retención. Y eso acarrea multas, recargos y dolores de cabeza considerables para el agente responsable. El principio básico que los colegas deben recordar es que el interés constituye una renta gravada independiente del bien principal adquirido, y su tratamiento en la retención requiere una línea específica en el comprobante electrónico, separada del valor del bien. Separar el capital del financiamiento. Regla de oro. Bien, superada la franja del 3%, el terreno se vuelve mucho más gravoso para el proveedor. Entramos al dominio del 5 y el 10%.
tarifas que están diseñadas para gravar el intelecto y el prestigio profesional. Empezando por el 5%, que aplica predominantemente a honorarios profesionales y comisiones. Pero ojo, siempre y cuando el servicio lo preste una sociedad residente o un establecimiento permanente en el país. La norma delimita claramente que estos servicios requieren el involucramiento de profesionales acreditados con título universitario, contratar a una firma consultora, a una sociedad anónima de auditores o a un estudio jurídico estructurado formalmente como empresa, activa este 5%. Correcto. Y el contraste radical ocurre cuando ese mismo servicio profesional, con exactamente el mismo nivel de especialización y entregable, es prestado directamente por una persona natural operando bajo su propio registro único de contribuyentes. En ese escenario, el castigo al flujo de caja salta de inmediato al 10%. Es el doble. La tributación en el Ecuador castiga fuertemente la prestación individual de servicios donde predomina el intelecto sobre la mano de obra. Y lo hace sin importar si el individuo posee un título académico o si éste se relaciona directamente con la actividad ejercida. Y tiene una explicación desde la política económica. La tarifa máxima del 10% busca, desde una perspectiva macroeconómica, incentivar la formalización. Empuja a los profesionales a agruparse, a constituir sociedades formales, reduciendo así la atomización de profesionales independientes que son más difíciles de fiscalizar. Formalízate y te retengo menos. Es un trato claro. Ahora, este mismo porcentaje superior del 10% también agrupa actividades como la docencia, las funciones notariales, las regalías por propiedad intelectual y el arrendamiento de bienes inmuebles. Que es súper común. Claro. El arrendamiento de inmuebles es un gasto operativo fijo en casi cualquier modelo de negocio. Retener el 10% por el alquiler de la oficina es un procedimiento rutinario que todo contador domina. Así es. Sin embargo, hay un fenómeno moderno que cae directamente en esta categoría del 10% y que, he notado, genera una enorme confusión en los departamentos de marketing y relaciones públicas corporativas, las campañas con influencers. Un tema importantísimo hoy en día. Las corporaciones invierten presupuestos masivos en contratar figuras públicas, creadores de contenido para redes sociales o deportistas de élite para sus campañas publicitarias. Y el tratamiento tributario de esto a veces se maneja mal. Es que el contrato comercial puede titularse de diversas formas creativas. Alianza estratégica, creación de contenido, embajador de marca. Pero la esencia jurídica de la transacción, para el SRI, es la utilización, explotación o aprovechamiento de la imagen o el renombre. Renombre, esa es la palabra clave. Exactamente. La normativa tipifica explícitamente estas operaciones bajo la retención del 10%. Se considera la imagen pública como un activo intangible que genera una alta rentabilidad. Cuando se pagan honorarios, comisiones o regalías a artistas, entrenadores, árbitros o personas con capacidad de influencia masiva, la corporación pagadora asume la responsabilidad ineludible de retener esta tarifa máxima. Y aquí es donde un error de apreciación sale carísimo. Pensemos en un analista contable que recibe la factura de la agencia o del creador de contenido y registra el pago bajo un concepto general de servicios del 3%, en lugar de usar el código específico de aprovechamiento de imagen al 10%. Es un diferencial del 7%. Un 7% que tras una revisión del SRI la empresa terminará pagando de su propio bolsillo, con multas e intereses. Por eso la alineación entre el departamento de marketing y contabilidad debe ser total. Es vital que marketing entienda las implicaciones fiscales de sus contratos. Y para cerrar la estructuración de la normativa en sí, es muy importante abordar las fricciones operativas diarias que se detallan en los artículos de aplicación general de esta resolución. Particularmente, el eterno problema de las facturas mixtas. El artículo 5. El dolor de cabeza diario de cuentas por pagar. Así es, el artículo 5 regula una situación sumamente cotidiana, la recepción de un comprobante de venta que ampara simultáneamente la transferencia de bienes y la prestación de servicios, pero sujetos a diferentes porcentajes de retención. ¿En la misma factura? En el mismo XML. La exigencia legal para el emisor del documento es separar claramente los valores en el detalle. Si el comprobante carece de este desglose estructurado, el castigo se traslada automáticamente. El agente de retención está obligado a aplicar el porcentaje más alto sobre el valor total de la factura. Y ahí la falta de prolijidad del proveedor al momento de estructurar su factura electrónica termina penalizando su propia liquidez.
Imaginemos que un proveedor factura una maquinaria industrial que está grabada al 2%, junto con la consultoría técnica de instalación que está grabada al 10%, todo en un solo concepto indivisible de venta-instalación. Pues la retención aplicable será del 10% sobre el total de la compra, sobre toda la máquina. Una pérdida de flujo de caja terrible por no añadir una línea extra en el sistema de facturación. Ahora, otro ámbito de extrema cautela que está detallado en los artículos 4 y 9 de esta resolución involucra los pagos remitidos al exterior. Un tema delicado. Las remesas al extranjero por servicios ocasionales que constituyen renta de fuente ecuatoriana enfrentan regulaciones diseñadas para evitar la erosión de la base imponible. La tarifa estándar para retener equivale al porcentaje general del impuesto a la renta corporativo vigente. Hasta ahí, todo claro. Pero, si el beneficiario del pago está domiciliado en un paraíso fiscal, una jurisdicción de menor imposición o un régimen fiscal preferente, la normativa impone un cerco defensivo muy agresivo. Ordena la retención de la tarifa máxima prevista para personas naturales. Que es un golpe fuerte. Ese recargo penaliza directamente a las estructuras corporativas que buscan beneficios fiscales en jurisdicciones opacas. Se protege la recaudación local. Y no solo eso. El artículo 9 también impone un rigor documental bastante severo cuando las corporaciones intentan aplicar los beneficios de un convenio internacional para evitar la doble imposición. Que muchas veces se da por sentado. Exacto, y es un error grave. No se puede asumir simplemente la nacionalidad de la empresa extranjera basándose en la factura para aplicar una exención o una tarifa reducida. La carga de la prueba recae enteramente sobre el agente de retención local en Ecuador. O sea, sobre la empresa ecuatoriana que paga. Así es. El sustento de cualquier exención requiere certificaciones de residencia fiscal emitidas por la autoridad competente del otro estado. Y atención, documentos debidamente apostillados, traducidos de ser el caso, y vigentes. Sin este blindaje documental previo al momento del pago, la Administración Tributaria Ecuatoriana desconocerá la aplicación del convenio y en una auditoría exigirá la retención local completa con sus respectivos recargos por mora. El papelito manda. El papelito apostillado manda. Por supuesto, la norma también clarifica en su artículo 6 las operaciones donde simplemente no existe la obligación de retener. Que son las excepciones que mantienen la lógica estructural del sistema tributario. Hablamos de ingresos clasificados como exentos por la ley orgánica. Transacciones correspondientes al pago de nómina bajo relación de dependencia. Que ya poseen su propio esquema de retención escalonada mensual, calculado por recursos humanos. Exacto. Y también la comercialización de combustibles derivados del petróleo. Todas estas operaciones quedan fuera de las tablas que hemos analizado hoy. Tienen su propia dinámica. Y para cristalizar toda esta inmensa normativa en los registros contables diarios, el artículo 8 de la resolución dictamina una regla inalterable. El momento de la retención. ¿Cuándo se debe retener? El principio contable del devengo rige soberano aquí. La obligación tributaria nace y la retención debe efectuarse en el momento en que se realice el pago o cuando se acredite en cuenta. Lo que ocurra primero. Lo que ocurra primero. Esa frase es vital. Fundamental. El reconocimiento del pasivo tributario en los estados financieros no puede postergarse a la salida física de los fondos de la cuenta bancaria. Si ya registraste la factura y reconociste el gasto, la retención nace. Esta regla sincroniza el gasto contable corporativo con la expectativa de recaudación del Estado. Una sincronización que, francamente, demanda sistemas contables calibrados a la perfección y equipos de trabajo muy atentos. La profundidad de esta actualización normativa exige que el gremio contable actúe de inmediato. Hay que auditar los catálogos de cuentas, validar el estatus de todos los proveedores cruzando bases de datos del RIMPE y ajustar la parametrización de los facturadores electrónicos antes de que finalice la ventana transitoria en marzo. Es un trabajo titánico para las próximas semanas. Sin duda. Y este profundo análisis de la resolución NAC-DGERGCGC 26 con 9 ceros y un 9 es solo el comienzo de esta serie de 3 entregas. Queda mucho material en la mesa. Es que el cumplimiento normativo requiere actualización constante. El diseño de estos espacios busca precisamente proporcionar herramientas analíticas rigurosas para el ejercicio seguro y eficiente de la profesión contable en el país. Un esfuerzo gigantesco que simplemente no sería posible sin la visión de profesionalización continua que impulsa al sector.
Por ello, extendemos un profundo y formal agradecimiento al Dr. Alexei Estrella Morales, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Ecuador. La provisión de este material técnico resulta invaluable para mantener la excelencia de todos los colegas en tiempos de transición normativa acelerada. El impacto de la gestión del colegio en la estandarización de criterios técnicos a nivel nacional es incuestionable. Facilita el trabajo de miles de profesionales todos los días. Y bueno, como reflexión final para quienes nos escuchan y algo interesante para debatir en los directorios financieros, el entorno tecnológico que se perfila a futuro resulta fascinante. A ver hacia dónde vamos. Considerando la hiperdigitalización actual del sistema tributario, donde cada archivo XML de factura o retención emitido fluye instantáneamente a los servidores de la administración tributaria, surge una interrogante estructural profunda. Con el desarrollo de la inteligencia artificial y la eventual integración total de las bases de datos bancarias, es muy pertinente preguntarse si la figura del agente de retención, tal como la conocemos, tiene los días contados. ¡Wow! Eso lo cambiaría todo. Totalmente. Podría llegar el momento en que la propia administración tributaria, mediante algoritmos de liquidación en tiempo real, debite los impuestos anticipados directamente de cada transacción electrónica interbancaria, liberando a las empresas de esta inmensa carga operativa de calcular, emitir y declarar retenciones. Es una proyección tecnológica increíble que redefiniría por completo las funciones de la auditoría tributaria y la gestión del flujo de caja corporativo. La desintermediación de la recaudación, el Estado cobrando su parte en milisegundos. Definitivamente cambiaría las reglas del juego para toda la profesión. Será interesante ver si llegamos a eso en la próxima década. Sin duda será un tema de debate. Y con esa incógnita estructural planteada, cerramos esta sesión. Invitamos a nuestra audiencia a integrar rápidamente estos criterios en sus procesos y cierres contables de este mes, y por supuesto, a mantenerse conectados para la segunda parte de esta exploración exhaustiva. Hasta el próximo análisis a fondo. Síguenos en nuestras redes sociales, descubre noticias y contenido exclusivo para la comunidad contable.